bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. La guía del Espíritu Santo y el amor de Dios reine en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque Dios es bueno. Dichosos nosotros, agradecidos nosotros. Debemos estar agradecidos siempre con Dios. Debemos estar agradecidos por esas bendiciones tan hermosas que nos regala cada día. Anoche nos acostamos, dormimos, descansamos y nos despertamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudó, porque Dios nos sostuvo, porque Dios nos cuidó, porque Dios nos protegió, porque Él nos ama. Debemos estar agradecidos con Dios porque no estamos quizás metidos en una clínica ahorita, en un hospital, como muchas personas están ahorita. Están en un hospital, están en una clínica, pasando ratos malos, momentos malos, mientras que muchas personas en estos momentos están mal. Nosotros tenemos que darle las gracias a Dios porque estamos bien, gracias a Dios, y debemos orar mucho por aquellas personas que se encuentran en cautiverio, aquellas personas que se encuentran encarceladas físicamente como espiritualmente, hermanos, porque a veces estamos presos no solo físicamente ni literalmente, sino que a veces estamos presos espiritualmente, estamos metidos en una celda espiritual donde los problemas, donde tantas cosas nos agobian la vida cada día. Y debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos regala una preciosa palabra que se encuentra en el libro, que se encuentra en los evangelios de Mateo, capítulo 11, versículo 28, donde dice: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vengo a regalarte una palabra de parte del Señor. Vengo a regalarte una hermosa reflexión que el Señor me ha regalado para dártela en esta hora. Y ella se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que dice así en el nombre de Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, sino solo y únicamente aquel que hace la voluntad de quien, de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Amén. Porque Dios es bueno. La voluntad de Dios es una elección. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es una elección libre de voluntad de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, donándose a sí mismo a la causa de ¿quién? A la causa de Dios. Al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre totalmente a nosotros para nuestra salvación, como lo enseña el apóstol Juan cuando lo dijo en Juan capítulo 3 versículo 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de una manera tan bella, de una manera tan preciosa. Por eso nosotros debemos hacer la voluntad de Dios.
La única manera de ir al cielo con el Señor es haciendo la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios con amor, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios es el único que nos puede dar esa vida eterna. Pero ¿cómo nos puede dar esa vida eterna? Esa vida eterna nos la puede dar cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Amén. Ya Cristo Jesús, Señor nuestro, hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, que fue entregarse por cada uno de nosotros. Se entregó a sí mismo por el amor que nos tenía, porque Él se encontraba en su trono en el cielo y se despojó de su riqueza. ¿Para qué? Para amarnos a nosotros, para amarte a ti y para amarme a mí. Para amarnos a cada uno de nosotros. Fue de tal manera, hermano, de tal manera. O sea que no hubo precio, no hubo tamaño. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando está hablando del mundo, está hablando de la humanidad. Del amor que nos tiene a cada uno de nosotros como personas. De tal manera, o sea, no hubo tamaño de amor. Entonces, si Dios nos amó de tal manera, entonces nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo para siempre, para que podamos ser descendidos en el rapto de la iglesia, hermano, para poder ser raptados en el rapto de la iglesia, podamos ser elevados por el Espíritu Santo a las nubes y podernos encontrar con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice que seremos descendidos al cielo y nos encontraremos con Jesús para siempre. Entonces, para poder hacer eso, para poder llegar hasta allá, tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque el mismo Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo aquel el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en los cielos. Que está en los cielos. Debemos hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas mejor, amar a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó, hermano. Él nos amó. Él nos amó de una manera tan preciosa que no hubo precio. No hubo precio. Amén. La voluntad de Dios es que no nos adaptemos, a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto, como lo dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos ser transformados, que nuestra mente debe ser transformada. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas mejor, transformados, y así podremos verificar cuál es la voluntad de Dios cuando tenemos una mente que la conllevamos a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Cuando tú y yo llevamos nuestra mente a la voluntad, verificamos que está de acuerdo a la voluntad de Cristo, entonces podremos agradar a Dios. Vamos a poder agradar a Dios, vamos a poder sacarle una sonrisa a Dios. Debemos amar a Dios, no debemos contristecer al Espíritu Santo de Dios, ponerlo triste. Debemos amarlo a Él como Él nos amó a nosotros y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, para así encontrar gracia delante de los ojos de Él. Amén. El salmista David expresa su deleite al hacer la voluntad de Dios. El salmista David expresa su deleite, así como tú y yo debemos expresar nuestro deleite haciendo la voluntad
de Dios. Salmo capítulo 40, versículo 8 dice, el hacer, hablando el rey David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo expresa el salmista David, eso lo expresa el rey David. El rey David expresa esas palabras tan bonitas que su deleite era hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios le agradaba, que estaba agradado de hacer la voluntad de Dios. Podemos ver de que David era un hombre que cometía muchos errores como tú y yo. La única diferencia es que entre tú y yo, que el rey David, cada vez que cometía un error, él llegaba a los pies de Cristo. Él oraba a Cristo, él le pedía perdón a Cristo porque tenía un corazón sensible a la presencia de Dios. Amén. Como tú y yo debemos tener un corazón sensible a la presencia de Dios y no poner un corazón duro. Debemos poner un corazón sensible. ¿Para qué? Para agradar a Dios, y debemos deleitarnos en hacer la voluntad de Dios, como lo decía el salmista David, que él se deleitaba haciendo la voluntad de Dios, que le agradaba hacer su voluntad y que su ley estaba en medio de su corazón. Como nosotros debemos hacer lo mismo. La ley de Dios, los estatutos, los mandatos que Dios ha colocado en cada uno de nosotros a través de su santa palabra, a través de su santa escritura, debemos respetarla. Debe estar esa ley en medio de nosotros y estar agrado con esa ley, amar a Dios, hacer su voluntad cada día para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4 y versículo 5, nos enseña una preciosa palabra que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Concederá las peticiones de tu corazón, hermano. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, entonces ahí es donde Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Es hacer la voluntad de Dios. Deleitarnos es hacer la voluntad de Dios. Como lo dice el libro de los Salmos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios concederá la petición de cada uno. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si somos desobedientes a la voluntad de Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir a ti y a mí? No nos va a bendecir. La única manera de Él bendecirnos es cuando somos obedientes a su palabra. Como un hijo, cuando es obediente a su padre lo recompensa. ¿Por qué? ¿Por qué lo recompensa? Lo recompensa porque Él es una persona que se merece, es una persona respetuosa, una persona que obedece el respeto de su padre hacia el hijo. Así debemos ser nosotros con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Hacer su voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Debemos hacer la voluntad de Dios, deleitarnos en el Señor, para que Él pueda hacer la voluntad en nuestras vidas. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y Dios está en medio de cada uno de nosotros morando. Mora en cada uno de nosotros. Entonces no debemos entristecer al Espíritu Santo. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios con amor, con pasión, enamorado de nuestro Dios, porque Él nos sacó de donde nos tenía atado, donde nos tenía amarrado, encadenado el enemigo con toda su basura, hermano. Con toda esa basura que Él había incrustado en la mente de cada uno de nosotros. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El hacer
La voluntad de Dios nos guía, nos direcciona, nos conlleva a la rectitud y buen camino. El libro de los Salmos, capítulo 143, versículo 10, dice de esta manera, de esta preciosa manera, dándonos una enseñanza, y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Una palabra preciosa que expresa el rey David, como le dice. Él siempre estaba atento en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Siempre le estaba pidiendo la guía al Señor. Siempre estaba allí pendiente de que el Señor lo guiara, porque era un varón que era noble a la presencia de Dios, así como tiene que ser tú y yo. Debemos ser una persona que siempre debemos pedirle al Señor que haga su voluntad de nosotros, que nos enseñe a hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Amén, porque Él es el que nos guía, hermano. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como lo dice este versículo, que tu espíritu me guíe a tierra de rectitud, Debemos ser rectos en las cosas de Dios, debemos respetar las cosas de Dios, debemos ser respetuosos en la calle, debemos ser respetuosos en todos lados, buscando de hacer las cosas cada día. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser exaltado y glorificado en cada uno de aquellas personas que no conocen a Dios. Que Dios pueda ser exaltado y glorificado en aquellas personas que no conocen a Dios, pero eso lo vamos a hacer a través de la voluntad que nosotros tengamos en el Señor, que nosotros hagamos la voluntad de Dios y Él nos guíe a la rectitud, que Él nos guíe a la tierra de rectitud, que nos enseñe a hacer las cosas bien cada día en Él. Amén, hermano. Amén. Obedecer la voluntad del Padre Celestial se establece una relación divina, hermano. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces establecemos una relación divina, una relación con el Señor. Porque con el Señor tenemos que tener una intimidad, pero también tenemos que tener una relación. Debemos estar relacionados con Él, envueltos en los negocios de nuestro Señor, como un día Jesús le dijo a María: Madre, que me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Eso lo dijo Jesús. Entonces eso debemos hacer tú y yo. Debemos hacer eso, estar envueltos en los negocios de nuestro Padre. Administrar el negocio de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, somos ministros de Cristo. Amén. Somos ministros de Cristo, somos servidores de Cristo y debemos hacer la voluntad de nuestro Señor para que Él pueda ser glorificado cada día en esta tierra y no seamos piedra de tropiezo para los demás. Debemos ser una guía. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Obedecer a la voluntad del Padre Celestial se establece una relación divina. Amén. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 50, nos regala una preciosa palabra que dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hablando nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. ¿Por qué? Porque Jesús habla esta palabra. Esta palabra la habla Jesús en el momento que sus discípulos le dicen: Maestro, te buscan tus hermanos y te busca tu madre. Entonces Jesús nuestro Señor alzó la mano y simplemente dijo: mi madre y mi padre es todo aquel que hace la voluntad
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso debemos amar primero a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en su palabra: el que ame más a madre, a padre, a hijo, a hija, a amigo, a primo, a novia, a esposa, más que a mí, no es digno de ser mi hijo. Amén. Por eso debemos hacer primeramente la voluntad de Dios. Tener a Dios por delante de todas las cosas, hermanos. De todas las cosas. Primero y principal está Dios. Primero y principal está Dios. Así como lo dijo Jesús, que fueron a buscarlo y dijeron: Señor, te busca tu madre y tu hermano. Y Él dijo: no, mi madre y mi padre es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Diciéndole así con los discípulos que esa era su madre y su padre. Él no está diciendo que María no era su madre y su hermano. Simplemente está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo diciéndole de que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces con ese sí va a establecer una relación completamente, va a establecer una relación de hermandad, una relación preciosa, que es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, que tengamos una relación con Él, una relación divina, que nos vayamos en oración, que hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, para así poder ser, para que Jesús pueda ser glorificado en la vida de cada uno de nosotros, para que pueda ser glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, debemos hacer la voluntad de Dios. Primero debemos amar a Dios sobre todas las cosas, como Él lo dice en su palabra, como Él lo dice en su palabra en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37, que Él dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces Él tiene que estar de primero en tu vida, hermano. Él no puede estar ni de segundo ni de tercero. Él tiene que estar primero. Primero, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Después dice: y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tú no puedes buscar primero, hermano, las añadiduras y después buscar de Dios. No, hermano, no puede. Las añadiduras tienen que venir detrás de ti, como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 28, capítulo 28 versículo 1, que dice: y estas señales seguirán al que en Él cree. Amén, 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 amén o no amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Así dice su palabra. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice que esas bendiciones, que todas esas bendiciones los seguirán, hermano. Todas esas bendiciones los seguirán. Esas señales de bendiciones los seguirán y podremos ser bendecidos de parte de Dios, hermano. Podremos ser bendecidos de parte de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos todo de corazón como siervos de Dios. Hermano, debemos hacer todo lo que hagamos, debemos hacerlo como para el Señor y no debemos hacer las cosas como para los hombres. Amén. Debemos hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Amén. Debemos hacer la voluntad de Dios, porque así lo dice su palabra. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es el que irá al reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es hacer las cosas rectas. Buscar y hacer las cosas cada día. Como apartarnos de las cosas que a Dios no le agrada. Y debemos hacer las cosas de corazón y no como para los hombres. Efesios capítulo 6 versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a quién, a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermano, no debemos hacer las cosas al ojo. Amén. Debemos hacer las cosas para Dios. Hermano, no hagamos las cosas para los pastores. No hagas las cosas para que tu pastor te vea.
No hagas las cosas para que tu pastora te vea. No. Haz las cosas como para Dios. Porque quizá en ese momento los pastores no te están viendo, pero Dios sí te está viendo. Dios está viendo lo que estás haciendo. Y Dios sabe si lo estás haciendo para los hombres o lo estás haciendo para Él. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar porque Él está arriba en los cielos. Tú miras para acá, para el frente, para atrás, miras para atrás y no ves a nadie, pero sabes que Dios te está viendo desde los cielos. Y Dios no tanto que te está viendo, además de eso, Dios conoce la intención de tu corazón, como lo dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13, que dice que todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Dios nos está viendo. Así que debemos hacer la voluntad de Dios, no al ojo. No al ojo. No es, hermano, que estás trabajando, entonces como tu jefe, como tu patrón no está en el momento, no te está viendo, entonces tú no haces nada. Entonces agarras de flojo y te tiras y te sientas y comienzas a jurungar el teléfono. ¿Por qué? Porque tu jefe no te está viendo. Entonces eso quiere decir que tú estás trabajando, le estás siendo fiel a tu jefe con el ojo. Porque cuando el jefe está, entonces ahí si quieres ponerte a hacer de todo para que él te vea. No, hermano, no es hacer las cosas para que el jefe te vea, no es hacer las cosas para que el pastor te vea. Si tú vas a hacerle un servicio a Dios, hazlo como para Dios. No te pongas a hacer las cosas para que los pastores te vean, para encontrar gracia delante de los pastores, porque el pastor no es el que te va a dar la salvación. Quien te va a dar a ti la salvación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que todo el tiempo te está mirando. Sus ojos están puestos sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tus pensamientos, y Él sabe lo que estás haciendo. Hagamos las cosas para Dios, hagamos la voluntad de Dios y hagamos las cosas para agradar a Dios y no entristezcamos al Espíritu Santo. Agrademos a Dios, glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios con nuestra voluntad, con nuestro esfuerzo, con nuestra limpieza, haciendo las cosas como para Dios. Haciendo las cosas para Dios, haciendo las cosas para Dios, como lo dice también Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24, nos da una preciosa palabra que dice: y todo lo que hagáis, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. El 24 dice: sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo servís. Porque a Cristo nuestro Señor servís. ¿A quién? A Cristo. Hermano, no es al pastor, no es a la pastora. Vuelvo y te repito, cuando hagamos algo para las cosas de Dios, cuando estemos en los negocios de Dios, debemos representar a Cristo, debemos hacer las cosas como deben ser. Debemos trabajar cada día más para el Señor. Si estás en tienes alguna cosa, algo que te ha puesto los pastores en la iglesia, entonces hazlo por amor. No lo hagas para que los pastores te vean. Amén. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien como para Dios, como glorificar a Dios. Haz la voluntad de Dios. Si tú estás en una célula o le estás trabajando al Señor en cualquiera, ama esas almas. Ama esas almas, hermano. Que te llegó una sola persona en la célula o te llegaron dos, no importa, háblale a esa persona. Háblale a esa persona, porque a través de esa persona, a través de esa palabra que tú le estás dando a esa persona, el Espíritu Santo es el que va a morar, es el que va a hacer, es el que va a abrir el camino. ¿Para qué? Para que esa persona, a través de esa persona que tú le estás hablando, que tú le estás predicando la palabra, Dios se va a glorificar en esa vida, y a través de esa persona va a llegar la familia de esa persona, los amigos de esa persona, porque a través de lo que tú le estés predicando, esa persona va a expandir el evangelio, como lo hizo aquella mujer, la samaritana, aquella mujer que Jesús se le acercó y le dijo: si tú bebieras del agua que yo te doy, jamás tendrás sed. Esa mujer quedó tan impactada
impacta con lo que Jesús hizo, que agarró y salió corriendo y fue y predicó el evangelio, y aquellas personas le dijeron: ya no te creemos por lo que tú dices, ahora nosotros creemos por lo que Él hace. Esas personas fueron libertadas a través de una sola persona. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con eso? ¿Qué te quiero dar a entender en esta hora? Que si te tienes una sola persona en la célula, predícale a esa persona. Predícale a esa persona, dale la palabra que te han dado para dásela, dásela. Dale esa palabra para que ¿qué? Para que ese fruto comience a caminar y Dios pueda ser exaltado. ¿Por qué? Porque Él es el que pone la semilla y en un proceso Él es el que la hace producir. Entonces predícale a esa persona, predícale a uno, porque la semana que viene van a venir 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7, y cuando quieras darte de cuenta, tienes una congregación, y esa congregación vas y la llevas al templo, la llevas a la iglesia, se la presentas a la iglesia para la gloria y para la honra de Dios, y Dios estará en tu corazón y tendrás un gozo precioso. Pero debes adorar a Dios, debes exaltar a Dios, no al ojo, sino exaltar a Dios como debe ser. Trabajarle con amor, trabajarle con esfuerzo. Que estás cansado, no importa. Jesús dice: vení a mí, tú el que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. Es Jesús el que nos hace descansar. Aleluya, Dios es bueno, bendito es el nombre de Jesús, bendito y alabado es el nombre de Jesús. Mi alma te da alabanza, Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. ¿Cómo nos identificamos cuando no hacemos la voluntad de Dios y nuestro corazón anda en pos de toda avaricia? Hermano, ¿cómo identificamos? ¿Cómo identificamos cuando no hacemos la voluntad de Dios? Cuando estamos errados, cuando no estamos haciendo las cosas de Dios, pensando, a veces nos creemos, nosotros mismos nos mentimos, creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y no la estamos haciendo. No la estamos haciendo. Entonces debemos tener ojo en eso, estar pendiente en eso. ¿Cómo lo identificamos? Nos da una palabra preciosa el profeta Ezequiel en el capítulo 33 del versículo 31 y 32. Nos regala una preciosa palabra que dice así: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti, hablándole Dios a Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice Dios, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca, hacen halagos, hablan yo te amo, yo te quiero, yo te exalto, pero no, hermano, hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de avaricia, anda en pos de avaricia. Hay personas, hermano, que hacen halago con su boca. Ellos dicen: yo amo a Dios, yo exalto a Dios, pero Dios no está cerca, hermano. ¿Sabes por qué? Porque con las acciones, a veces nosotros decimos que amamos a Cristo Jesús, decimos que amamos a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en cada uno de nosotros, que nos libertó, nos dio vida y vida en abundancia. Entonces a veces hablamos, hacemos halago, pero nuestra boca habla mentira. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lejos de Él y nos vamos a la avaricia, hermano. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Los deseos carnales de este mundo, los deseos de este mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo, hermano, te va a ofrecer muchas cosas. Te va a ofrecer miles de cosas, te va a ofrecer, hermano, dinero, te va a ofrecer carro, casa,
te va a ofrecer cosas que no son. La avaricia no es de Dios, hermano. La avaricia no es de Dios. Debemos estar tranquilos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos da. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos alimenta, Él es el que nos da todo. Entonces a veces hacemos halago como le está diciendo Dios a Ezequiel, que este pueblo hacía halago con su boca, pero el corazón está en pos de la avaricia, de la codicia, de las cosas mundanas de este mundo, de lo que no le agrada a Dios, de lo que no edifica. La Biblia nos enseña de que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Debemos adorar a Dios, exaltar y glorificar a Dios y no hacer halago por nuestra boca en vano. Debemos hacer halago a Dios, pero dentro de nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Y si tu boca está lleno de Cristo Jesús, del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho en ti, si tú estás agradecido con Dios, entonces de tu boca saldrá halagos para Dios, adoraciones para a Dios. Ezequiel capítulo 33 versículo 32 dice: y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Por eso es que a veces, hermano, hay personas, vemos cristianos, personas, hermanos, de que Dios permitió, porque es Dios quien permite, hermano. Dios te permitió a ti de que vieras algo en aquel hermano que no está de acuerdo a la palabra, Entonces Dios colocó eso en ti, de que le estás viendo que está haciendo un pecado, que no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces tu deber es ir y predicar la palabra, darle una palabra. Hermano, ven acá, está pasando esto, hermano. Sino que a veces, hermano, casi siempre nadie se deja hablar. ¿Por qué no se deja hablar? Porque su corazón está lleno de orgullo, hermano. Su corazón está lleno de orgullo, y no debe ser así. Cuando a ti van y te dan una palabra, entonces recibe la palabra. Recibe la palabra. Recibe la palabra, porque esa palabra viene de parte de Dios, y debemos dejar el orgullo a un lado, porque Dios al orgulloso lo mira de lejos, pero aquel que es bondadoso, que es amoroso, aquella persona que es humilde, Dios lo va a mirar de cerca. Dios lo va a mirar de cerca. No debemos ser como lo dice Ezequiel 33. Capítulo 31 y 32, hermano. Debemos hacer las cosas bien. Debemos buscar cada día de Dios. ¿Para qué? Hacer la voluntad de Dios. Recibir cada palabra que viene de parte del Señor. Si tú estás viendo algo que está mal en el hermano, entonces anda, predícale la palabra. Predícale la palabra, dale la palabra. Cuidado, se va a cumplir lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice que aquella persona que es cobarde, dice, los incrédulos y los cobardes no entrarán al reino de los cielos, hermano. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos que ven en el hermano algo y no le dicen nada. Entonces anda, aconsejalo con un consejo de amor, como lo dice Gálatas 6:1, que dice: anda y exhórtalo con palabras de amor. No sea que después te toca a ti, pero te toca exhortarlo, darle una palabra bonita. ¿Qué es exhortación, hermano? Exhortar es aconsejar, hermano. Si tú amas a tu hermano, anda y aconséjalo. Y si tú eres de Dios y te van a aconsejar, entonces recibe la palabra. Recibe la palabra, porque viene de parte de Dios. Ya deja el orgullo y deja de ser tan orgulloso, y respeta la palabra de Dios, porque Dios te ama a ti, y Dios me ama a mí también. Nos ama, y Dios no quiere que nosotros caigamos donde no deberíamos caer. Dios lo que nos quiere es libertar, ayudarnos. Amén. Cuando
no hacemos la voluntad de Dios y sustituimos la palabra, entonces para Dios nos constituimos un hipócrita. Amén. Nos constituimos unos hipócritas. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces nos constituimos unos hipócritas, según la Santa Escritura. Según la Santa Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, dice una preciosa palabra, fuerte, dura, pero es algo que lo dijo el mismo Jesús. Dice, respondiendo, Él les dijo, hipócrita. Le dijo, hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así lo dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa en ese momento? Porque habemos muchas personas que estamos cambiando los decretos de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Por mandamiento de hombre, por doctrina de hombre, por dogma de hombre. Entonces debemos seguir las cosas de Dios, debemos amar a Dios, porque si ya las cosas están puestas como debe ser, entonces debemos respetar a Dios. No debemos ser hipócritas, no debemos ser hipócritas, debemos respetar las cosas de Dios y no colocar por encima de los mandamientos de Dios mandamientos de hombre, como cuáles, hermanos, cuando agarramos la palabra y la queremos interpretar a nuestra conveniencia, ya eso, hermano, ya eso es hipocresía, ya eso se constituye ya enemigo de Dios, ya eso es apostasía delante de los ojos de Dios, eso es hipocresía. Cuando tú quieres poner algo en contra de las cosas de Dios, cuando tú quieres sustituir la palabra verdadera de Dios por otra palabra a tu conveniencia. ¿Por qué? Porque estás agarrando la palabra a tu conveniencia y eso se llama hipocresía, eso se llama apostasía, eso se llama adulterio. Así se llama eso. Cuidado, hermano, con lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Dice que el que le ponga o le quite una sola tilde a la palabra, todas esas pentilencias que hay en la palabra, lo tocarán a él y estará mal delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios. El libro de Tito, la carta a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos da una preciosa palabra que dice, todas las cosas son puras para los puros. Escucha lo que dice esta palabra. Todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano, si tú eres de Dios, a ti te encantan las cosas de Dios, respeta las cosas de Dios y vas por el camino, haces la voluntad de Dios, predicas la palabra exactamente como está, ni le quitas ni le pones, sino que interpreta la palabra como ya está, porque ya la palabra está ella es su propio intérprete, ya ella está interpretada. Nosotros lo que nos vamos a dar es una aplicación, pero no es una aplicación a tu conveniencia, no, es a la palabra como está, porque ahí lo dice, todas las cosas son puras para los puros. Entonces, si tú eres puro de Dios, eres puro, una persona que eres pura, fiel a la cosa de Dios, tú vas a hacer las cosas como Dios manda, vas a hacer la voluntad de Dios y vas a dar la palabra tal y cual como está escrita, y no te vas a poner como un regalo, que a un regalo agarran y comiencen a ponerle cositas. Para que no se vea. No pueden camuflar. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Lo que es bueno y lo que es malo. Como lo dice Isaías capítulo 5 versículo 20, dice, a lo bueno no le digas malo y a lo malo no le digas bueno. Ay de aquel que a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuidado, hermano, cuidado, debemos guardarnos de todas esas cosas. Debemos guardarnos de todas esas cosas, porque Dios
lo que nos quiere es ayudar, nos quiere ayudar. Tito capítulo 1, versículo 16 dice: procesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Procesan conocer a Dios. Creen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios nada. ¿Por qué? Porque quieren poner la palabra a su manera, y no es así, hermano. Procesan, pero no lo son, hermano. No lo son. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Con los hechos niegan a Cristo, hermano. Con los hechos niegan a Cristo. Son abominables, son rebeldes, reprobados en cuanto a todas buenas obras. ¿Por qué procesan conocer a Dios y no, hermano? ¿Sabe por qué? Porque a veces creemos que nos vamos a salvar, que a veces pensamos que la cosa es, hermano, o sea, es reconocer, hermano. Cuando tú y yo reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, cuando tú y yo reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, entonces ahí Dios puede entrar y limpiarnos, ahí Dios nos puede ayudar. Pero si tenemos un corazón duro, Dios no va a poder entrar. Entonces procesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Por qué? Porque estamos en fornicación y no lo quieres reconocer. Vives con ese marido tuyo, no te has casado todavía y dices que estás bien delante de los ojos de Dios. Entonces no quieres reconocer que estás en fornicación, no quieres reconocer que no te has casado con ese marido tuyo. Entonces, mientras tú no reconozcas que estás en fornicación, vas a seguir en fornicación. Entonces tú procesas conocer a Dios, pero con tu hecho te conviertes en piedra de tropiezo, porque hay otro que te está viendo que no te has casado y estás en fornicación. Entonces piensas que estás bien delante de los ojos de Dios, pero estás mal. Como dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, sino el que hace, ¿qué hace? Apartarse de la fornicación, ¿qué hace? Apartarse del adulterio, ¿qué hace? Apartarse de la mentira, ¿qué hace? Apartarse del orgullo, ¿qué hace? Apartarse de la ira, de la contienda, apartarse del egoísmo, apartarse de la avaricia. Ese es el que se aparta. Amén. Procesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos no lo hacemos. Con nuestros hechos no lo hacemos. Entonces, si estás en fornicación y en adulterio, entonces apártate y comienza a hacer las cosas bien. Apártate y comienzas a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es el bien para ti. Quiere hacer el bien contigo. Entonces comienza a hacer la obra de Dios. Comienza a hacer las cosas como Dios manda. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda ayudar. Entonces procesemos amar a Dios con nuestros hechos. Amemos a Dios con nuestros hechos. No solo con la boca, sino con nuestro corazón, con nuestras vidas. Comencemos a caminar para Cristo. Comencemos a hacer las cosas bien y apartémonos de tantas cosas, de que hay personas que no se les puede hablar, no se les puede una palabra porque salen con grosería. Si se te está diciendo, se te está exhortando, se te está dando una palabra de santidad, se te está dando una palabra de que te aparte de lo que te está haciendo daño, hermano. Te lo están diciendo es por un bien, no te lo están diciendo por un mal. Entonces cualquier cosa que viene un hermano ve en ti, cualquier cosa mala, algo que no está bien delante de los ojos de Dios, y Dios permitió que aquel hermano te viera, entonces aquel hermano va y te da una palabra con amor. Varón, ¿sabe qué? Varona, mujer, mira, pasa esto, apártate de eso. Entonces salen corriendo y voy y se lo digo a mi pastor o se lo digo a mi pastora. Amén. Está mal hecho, hermano, está mal hecho, porque es Dios el que te quiere amar, es Dios. ¿Por qué vas allá? Porque te sientes ofendido, no recibes la palabra. Tienes que recibir la palabra para que Dios pueda restaurar tu vida, para que Dios pueda restaurar tu casa, para que Dios pueda restaurar tu matrimonio, para que Dios pueda restaurar la vida que tienes. Tienes que recibir la palabra.
Tienes que recibir la palabra, tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que guardarte para Dios, tienes que adorar a Dios, no al ojo, sino que tienes que adorar a Dios con tus hechos. Tienes que adorar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, apartarte de lo que a Dios no le agrada, apartarte del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la lascivia, de la envidia, de la codicia, de la pelea, del pleito, de la contienda. Apartarte de lo que a Dios no le agrada, apartarte de esas personas que son malas amistades para ti, que te están conllevando. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tienes que apartarte también de esas personas. Tienes que apartarte de esas personas que no te están dejando crecer espiritualmente. Tienes que apartarte, tienes que casarte, porque si tienes tu novia y no te has casado, entonces busca las maneras de que si tienes mucho tiempo, más de 1 año, 2 años, 3 años, lo que tengas con esa novia, entonces tienes que buscar la manera de casarte, porque la carne se va a levantar y te va a hacer fornicar. Y la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino del cielo, y los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. No te molestes conmigo, es la palabra la que juzga, como dice Jesús, que le dijo a los fariseos: las palabras que yo te he dado, esas te juzgarán. Yo no juzgo a nadie, es la palabra, hermano, es la palabra la que corta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es como una agua oxigenada. Cuando esa agua oxigenada cae en una herida, esa herida comienza a hacer... ¿Del qué? Del pecado, está limpiando el pecado, entra como un ácido en el pecado, comienza a limpiarte y eso comienza a dolerte, te da rabia, te da molestia, el orgullo más grande, pero deja que Dios pueda limpiarte, mi hermano, deja que esa agua oxigenada, que es la palabra, deja que te limpie, que te purifique, que te santifique. Apártate del pecado, apártate de lo que Dios no le agrada, para que Dios pueda hacer esa obra en ti, para que tú puedas caminar hacia adelante, para que ya camine, para que no puedas estar estancado, porque estás estancado y no puedes estar estancado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio un talento, Dios te dio un don. ¿Dónde está ese don que Dios te dio? ¿Dónde está ese talento que Dios te dio? Dios te va a demandar ese talento, te va a preguntar que qué hiciste con el talento que puse en ti. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Lo guardaste en tu casa? ¿Lo guardaste en el cuarto? ¿Lo guardaste en el bolsillo? ¿Dónde lo guardaste? Yo te di ese talento para que fueras y me glorificaras a mí, para que fueras y predicaras la palabra, para que dieras testimonio, de que eres un cristiano, que eres una persona de verdad. Entonces tienes que hacer las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien y glorificar a Dios, exaltar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano. Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, hermano. Para llegar al reino de Dios, para llegar al reino de Dios, para llegar al reino de los cielos, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, hermano. Dios lo que nos quiere ayudar, Dios nos quiere dar fuerza. Nos quiere dar fuerza para llegar al reino de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Para poder llegar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer su santa voluntad. Amén. Amén. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, capítulo 46, dice: ¿por qué me amáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así te dice Jesús en esta hora. Así te dice Jesús en esta hora. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Y no hacéis mi voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Porque cuando se te predica la palabra,
colocas tu corazón de orgulloso, bloqueas tu corazón, bloqueas tu vida, bloqueas ¿para qué? Para que no te digan nada, pones tu corazón duro. Entonces, ¿para qué me dice Señor, Señor? Si no haces la voluntad de Dios, así te dice Jesús en esta hora. ¿Por qué me dice Señor, Señor? Y estás viviendo mal. ¿Por qué me dices Señor, Señor y tu testimonio está malo? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no estás caminando de acuerdo a como el Señor dice? ¿Por qué le dices Señor, Señor y no estás dando testimonio en la calle? ¿Por qué le dices Señor, Señor te dice Dios? Jesús te dice, ¿por qué le dices Señor, Señor y estás dando testimonio en el colegio? Estás dando testimonio en la universidad, estás dando mal testimonio en tu trabajo, cuando deberías de dar buen testimonio para que aquellas personas puedan llegar al Evangelio de Cristo. Entonces tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús. Dice Jesús. Amén. Amén. Debemos hacer la voluntad de Dios. Si llamamos a Jesús como Señor, Señor, es porque es nuestro Señor y debemos hacer la voluntad de Dios, como lo dije, como lo dice el Señor, como lo dice el Señor. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23 nos regala una preciosa palabra que dice así, como lo empezamos en el principio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano, no todo el que tiene una Biblia en la cintura, debajo del codo, debajo del brazo, es cristiano, hermano. No todo el que ora es cristiano. No todo el que ora, no todo el que ora hace la voluntad del Dios. O sea, es decir, que no se salvará solo y únicamente el que ora, no solo el que barre en la iglesia, no solo el que predica, no solo aquella persona que quizá le canta Señor, le hace alabanza, sino el que hace la voluntad de Dios. Tú puedes ser predicador, hermano. Tú puedes ser predicador, tú puedes ser evangelista, tú puedes ser maestro, puedes tener un ministerio, uno de los 5 ministerios, pero eso no te certifica que vas al reino de los cielos. Para poder ir al reino de los cielos necesitas hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es apartarte del pecado, apartarte del orgullo, apartarte de la abominación, apartarte de lo que Dios no le gusta. Amén. No solo debes predicar, sino también guardarte para Dios. Vivir lo que estás predicando, porque tienes que vivir lo que estás predicando, porque Dios te está utilizando como un instrumento. Pero a veces, hermano, estamos predicando algo que no estamos viviendo. Entonces debemos vivir lo que estamos predicando. Debemos vivir lo que estamos predicando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad? Guardarse para Dios, hacer la voluntad de Dios, dejar el orgullo, dejar la lascivia, dejar la contienda, dejar la pelea. No todo el que me dice Señor, Señor, no solo es el que canta. No te conformes, hermano, solo con cantar. No te conformes con cantar. No te conformes con solo predicar. No te conformes, hermano, con solo coordinar. No te conformes con solo ser un ministro del Señor. No te conformes con solo ser una persona evangelista, un maestro. No te conformes con solo eso.
sino es el hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le agrada, hacer lo que Dios le agrada. Hermanos, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque debemos hacer la voluntad de Dios, porque va a haber sorpresa, hermano. Va a haber sorpresa, hay sorpresa, habrá sorpresa. Habrá sorpresa para nosotros como cristianos. Habrá sorpresa para nosotros. Si hay sorpresa para nosotros como cristianos, si los hijos de Dios, si el juicio viene por casa, ¿qué queda para aquella persona que no hace las cosas de Dios? Entonces cambia tú también. Guárdate para Dios y comienza a buscar de Dios. Busca de Dios y apártate del pecado. Mire lo que dice Mateo capítulo 21 versículo 22. Es una palabra fuerte. Mire lo que dice. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son esos, hermanos? ¿Quiénes son esos? Esos no son las personas que no conocen a Jesús. No, hermano, esos somos nosotros como cristianos, como evangélicos. Esos somos nosotros como predicadores. Esos somos nosotros como evangelistas. Eso es contigo, pastor. Eso es contigo, maestro. Eso es contigo, evangelista. Eso es conmigo como predicador de la palabra. Amén. No todo el que me dice Señor. ¿Quiénes son esas personas que le estaban diciendo al Señor: Señor, ¿y por qué me voy a ir al infierno? Señor, ¿por qué me voy a ir para el infierno si yo predicaba? Señor, ¿por qué me voy a ir para el infierno si yo cantaba? Señor, ¿por qué me voy a ir para el infierno, Señor, si yo hacía tu obra? Señor, ¿por qué me voy al infierno si yo iba a muchos países y predicaba la palabra? Señor, ¿por qué me voy al infierno si yo tocaba a los enfermos y los enfermos sanaban? Señor, ¿por qué me voy al infierno si yo tocaba a las personas y las personas caían? Señor, ¿por qué me voy al infierno si cuando yo profetizaba la palabra se daba? Señor, ¿por qué me voy a hacer el infierno si cuando yo terminaba de predicar, cuando yo terminaba la prédica, yo administraba tu palabra y personas eran libres? Personas eran libres, sí, es verdad. Esas personas de las que está hablando Mateo capítulo 7 versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Son cristianos, hermano. Eran cristianos, son cristianos como tú y yo, que tenían un ministerio genuino, un ministerio original, tenían un ministerio de Dios original, legítimo, legal, pero sus vidas eran falsas. Sus vidas eran vidas de mentirosos. Su vida tenían una vida de fornicación escondida, una vida de adulterio, de orgullo, una vida mala delante de los hombres. Eran unos ministros de Dios, pero en lo oculto eran ministros, pero ministros del mismo enemigo. Amén. Es una palabra fuerte, pero es una palabra que Dios nos está enseñando a nosotros. Habrá, hermano, algo fuerte, mi hermano. Amén. Habrá algo fuerte. Esas personas somos nosotros. Señor, en tu nombre. Señor, en tu nombre. Señor, ¿por qué me voy a ir al infierno? Porque tenían, hermano, un ministerio, como le digo, un ministerio legal, genuino, pero sus vidas eran falsas. Entonces no debemos ser falsos delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas están descubiertas delante de los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas delante de los ojos de Dios. Y Dios todo lo sabe. Dios discierne la mente y los pensamientos de los hombres. Eran personas como tú y como yo. Eran personas, son personas. Somos nosotros mismos los que decimos: Señor, en tu nombre. Pero peor, hermano, es lo que dice el versículo de Mateo capítulo 7 versículo 23, lo que contesta Jesús. Y dice: y entonces les declararé, hablando Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
hacedores de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que habemos personas que somos hacedores de maldad. Si hay hacedores de maldad. Amén. Si hay hacedores de maldad. Si hay maestros hacedores de maldad. Si hay evangelistas hacedores de maldad. Si hay maestros, si hay pastores, si hay predicadores hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque si no hubieran hacedores de maldad, Jesús no es mentiroso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si el mismo Jesús está colocando esta palabra aquí que dice: entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mismo Jesús lo está diciendo, es porque hay hacedores de maldad. Por eso es que hay tanta apostasía. Por eso es que hay tanta apostasía, hermano. Por eso es que hay tantos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos predicadores, mi hermano. Porque son hacedores de maldad. Entonces debemos prestar atención en todas esas cosas y alejarnos de todo. Esta es una palabra de edificación, una palabra para que nosotros abramos los ojos, porque es Dios quien nos ama. Debemos revisarnos cada uno de nosotros, cómo estamos delante de los ojos de Dios, cómo está nuestro aceite, cómo estamos haciendo las cosas de Dios. Debemos orarle a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Señor, saca todo odio, rencor, toda mentira. Saca de nosotros lo que no es tuyo. Saca de nosotros lo que nos está dañando, porque yo no quiero, Señor, que tú me digas en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo lo que quiero que tú me digas, Señor, que tú me digas a mí: hijo, ven, hijo, ven y gózate en el gozo de tu Padre. Eso es lo que nosotros queremos que un día Jesús nos diga. Amén. Entonces debemos apartarnos de lo que Dios no le agrada, hermano, y debemos hacer las cosas bien. Cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, quiere decir que un cristiano que luego no persevera en los mandamientos de Jesús puede perder este lugar, es decir, la salvación. Es decir, la salvación. Los discípulos legítimos de Cristo no es que dice: yo soy cristiano, porque a muchos le dirá: nunca os conocí. Cuidado, Jesús te va a decir: nunca te conocí. Entonces, porque ya Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. A mí me habló primero que a ti. Primero que a ti. Nunca os conocí. Muchos de nosotros le decimos: Señor, Señor, pero en realidad no lo estamos adorando como debe ser. No lo estamos adorando como debe ser. Señor, Señor, pero en realidad no nos sujetamos a su autoridad. Entonces, si tú estás llamando a Jesús Señor, Señor, sujétate a la autoridad de Jesús. Si Él es tu Señor, entonces haz las cosas bien. Si es tu Señor, entonces apártate del orgullo, de la contienda, de la pelea, de la avaricia. Apártate de poner diserción entre tus hermanos. Deja de estar hablando de tu hermano. Deja de estar poniéndolo en mal con otro hermano. Deja de estar poniendo discordia de un hermano a otro hermano. Deja de estar hablando lo que no es. Deja de estar interpretando la palabra a tu manera. Amén. Como el Señor nuestro, porque hay muchos de nosotros que no practicamos la voluntad de Dios. ¿Por qué no la practicamos? Porque con nuestros hechos estamos diciendo otra cosa. Con nuestros hechos estamos negando al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque con nuestros hechos hacemos abominación ante los ojos de Dios y no hacemos la voluntad de Dios. Estos versículos nos está enseñando esta verdad, que hay personas que se creen cristianos y se presentan como tales, pero no lo son porque no han obedecido a Dios. Ahora te hago una pregunta: ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Te estás guardando para Dios? ¿Te has apartado de Dios? ¿Estás apartado de la fornicación? ¿Estás apartado del adulterio? ¿Estás apartado de la ira, de la contienda?
estás apartado, hermano, toda fornicación no es de Dios. Para la fornicación no hay excusa, no hay. Que yo, ¿qué tal? Fornicación es fornicación. Dos personas que están viviendo juntos y no se han casado, eso es fornicación. Dos novios que son novios y no se han casado y comienzan a meterse manos, a dejarse llevar por las pasiones juveniles, a dejarse llevar por los deseos de concupiscencia y comienzan a estar dándose besitos, a estar metiéndose manos, a estar en un lugar donde no es permitido, donde el hombre no te está viendo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni tu pastor, ni tu pastora, pero sabe que Cristo Jesús te está viendo y la Biblia dice que el amor no hace nada indebido, como lo dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que el amor no hace nada indebido, el amor no hace nada dañino. Entonces, si amas a tu novia, entonces cásate. Si amas a tu novia, entonces busca de hacer bien. Si no te quieres casar, entonces déjala tranquila y esperas en Cristo Jesús y deja de estar tocándola y estar metiendo manos donde no deberías de meter. Y si tú estás viviendo ya con tu marido porque no te has casado y tienes hijos y no te has casado con él, estás en fornicación. No vengas a decir de que no es así, porque estás viviendo en fornicación, de que no, Dios, lo que Dios empezó, Dios lo terminó, es verdad. Pero la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Dios te está tocando, Dios te está diciendo: cásate. Porque como llega a venir el rapto de la iglesia, te vas a quedar. Puedes decir lo que tú quieras, pero si viene el rapto de la iglesia y te encuentra el Señor en fornicación sin casarte, te vas a quedar. Sonríe, Cristo te ama. Dios lo que quiere es que te vuelvas a Él, de que haga las cosas bien y que haga las cosas bien. No me mires a mí con ojos malos. Es Cristo Jesús el que te quiere cambiar. Yo no juzgo a nadie. Es la palabra la que juzga. Yo te estoy dando la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Debes respetar esa palabra, volverte a Cristo y empezar a hacer las cosas bien para que Dios pueda hacer en ti una persona de bien. Apártate del pecado y haz las cosas bien. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Espero que esta palabra te haya servido. Espero que esta palabra te haya hecho reaccionar. Espero que esta palabra te lleve o nos lleve, mejor dicho, nos lleve a hacer las cosas mejor. Porque sabemos, hermano, que es fuerte, pero la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces ya Jesús venció al mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, hermano? Dios lo que quiere es que hagamos las cosas bien, que comencemos a creer en Él, que hagamos las cosas bien, que hagamos que nos humillemos ante Él, como Él dice, que los humildes los mira de cerca, pero a los arrogantes, a los altivos los mira de lejos. Entonces mejor reconocer, hermano, reconocer que estamos haciendo las cosas mal, reconocer que hay áreas que debemos entregárselas a Él, hay áreas que debemos entregárselas a Él para que Él nos ayude, para que Él nos dé la fuerza, el fortalecimiento para poder seguir adelante, porque Dios nos ama. Si Dios te ha dado esta palabra en esta hora, es para que vayas a hacer las cosas bien, conllevándote a hacer las cosas bien, porque Cristo te ama. Cristo te ama. Es mejor que Dios exhorte, te dé un consejo de santidad aquí en la tierra, y que cuando te mueras no te creas de que lo estás haciendo mal, entonces mueres y te la vas a ver mal. Entonces Cristo te ama, Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te cuide. Dios es bueno. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Espero que esta palabra te haya servido, te haya edificado. Comparte esta palabra, porque así como tú fuiste bendecido con esta palabra, hay otro que necesita esta palabra y necesita ser bendecido a través de esta palabra. A través de esta palabra, comparte esta palabra a través de tus redes sociales.
sociales, a través del Facebook, del WhatsApp, a través del Instagram, a través de tus redes sociales, a través de tus amigos, porque hay alguna persona que necesita de esta palabra, para que tú también seas partícipe de la palabra de Dios. Y el Dios que está en el cielo, Él verá lo que estás haciendo por Él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hagamos las cosas bien y hagamos la voluntad de Dios. Dios te bendiga y Dios te proteja en esta hora. Dios te bendiga y sonríe, que Cristo te ama. Amén.